las fiestas en Israel, el entusiasmo que ponen en ello, y aunque nosotros, claro, celebramos doble, porque podemos celebrar, ¿verdad?, de que Dios sacó al pueblo de Egipto y a nosotros nos sacó del pecado por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Somos libres. Y por eso vamos a estar hablando un poquito acerca de los cambios que hubo de la ley a la gracia, porque es bueno darnos cuenta, entenderlo, y el Señor abra nuestra mente, porque el Señor hizo cambios, ¿verdad? Hizo algunos cambios, es importante, pero hay que entender bien por qué hizo y qué cambios hizo, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos al capítulo 5 de Mateo, y voy a leer una parte y luego lo que dé tiempo. En el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aleluya. Cuando está hablando estos mandamientos, se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aquí es importante aclarar que ha habido mucha confusión, todavía en el día de hoy lo sigue habiendo, a veces por intereses, por no querer realmente cumplir, gente que busca vida espiritual facilona y entonces quita todo lo que le estorbe, ¿no? Es verdad que el Señor hizo cambios, pero no abolió los mandamientos. Ni uno solo. Aleluya. Porque entonces nos cargamos los 10 mandamientos. No existen, ¿no? Existen, están vigentes en el Nuevo. Así que el Señor, en el Nuevo Testamento, ni los apóstoles se observan ni una sola vez que quitan ni un solo mandamiento, ni uno solo del Antiguo Testamento. Cambia el castigo, eso sí, ya veremos si hay tiempo, pero no los quita, ¿verdad? Lo que cambia de la ley a la gracia es que ya no necesitamos sacrificar corderos, ¿verdad? Ahora tenemos al Cordero, el Cristo de la gloria, que cuando hay pecado vamos a Él y nos perdona. Lo ritual, te voy a decir, hasta en el sábado no ha cambiado. Uy, ¿y eso qué estás diciendo? Porque el domingo, hijo mío, es decir, no ha cambiado. Ahora, en la gracia no es obligatorio, no te condenas si uno trabaja en domingo, ¿verdad? Pero el mandamiento no lo ha quitado, lo ha pasado. Pero, ¿por qué? Porque el Señor ha dicho que hay que venir a la iglesia a congregarnos, ¿sí o no? Amén. Entonces, importante. Cambia algunas cosas, pero todo permanece igual. Entonces, ¿por qué al Señor le hablaban y iban en contra de él? Bueno, porque Él introduce cambios, que ahora vamos a ver algunos de ellos. Introduce unos cambios, por ejemplo, me adelanto, en el Antiguo Testamento, cuando alguien era pillado en adulterio, tenía que ser apedreado. Jesús, ¿qué es lo que hace? ¿Qué le dice en el capítulo 8? ¿Verdad? El que esté libre de pecado, o sea, oye, que estás en pecado, le dice a la mujer: oye, vete y no pecas más, no te condeno ninguno, no, pero escucha, vete y no peques más. ¿El pecado se quita o sigue? Sigue. Pero dice el Señor: no peques más. Entonces hay que tener un cuidado enorme, porque es tremendo la confusión que ha habido en esto, y de hecho por eso ha habido la doctrina: una vez salvo, siempre salvo.
¿Por qué? Porque quitaron, no, pues ya en la gracia, ya uno puede pecar, no pasa nada, hombre. Esto te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea que yo estaba hablando con hermanos y bueno, digo, Padre, ayúdame, Señor. Porque decían que si una persona se entregaba a Cristo y mañana mataba a uno, que se iba al cielo, si venía el Señor. Digo, pero muchacho, ¿tú estás bien lo que me estás diciendo? Sí. Dice, es que es muy duro pensar que se va a ir al infierno. ¿Y el que ha matado? No, eso no es duro, eso es jauja, ¿no? Bueno, yo me he encontrado con gente que a veces digo, Dios mío, ¿qué les pasa? Pero es gente que busca una vida espiritual facilona y también buscan que su conciencia no les acuse. Porque claro, si ellos creen que el pecado condena, como no lo dejan, pues entonces se sienten condenados, ¿verdad? Y ese es el asunto. Así que debemos entender que la ley, los mandamientos de la ley, ni aún el mandamiento más pequeñito ha pasado. Sigue estando vigente. Y el que lo quebranta, peca. Amén. 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 Importante entender esto, porque si no, no hemos entendido nada. Por eso cuando alguien dice, no, es que este pecado en el antiguo era pecado, en el nuevo no. Bueno, pues dime un versículo donde haya un solo versículo donde diga que esto era en el antiguo pecado y en el nuevo ya no, ha desaparecido el pecado. No ha desaparecido. Está. Ahora, el perdón, mucho más fácil. Amén. Amén. Así que aquí, a partir del capítulo 5, el Señor comienza a dar unos cambios y ya Él dice, no he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. ¿Por qué para cumplir? Porque claro, alguien tenía que cumplir la ley de forma perfecta. ¿Para qué? Para que todo aquel que le siga a Él y le acepte pueda ser salvo. Porque por las obras de la ley nadie se podía salvar. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley, ni uno solo. Solamente la cumplió Cristo. Amén. Por eso Él dice, he venido para cumplir. Y una vez que Él ha cumplido, todo el que va a través de Él, entonces se salva a través de la sangre de Cristo. Grita fuerte, amén. Amén. Pero no que está diciendo que los ha abolido, sino que Él ha venido, ha cumplido, Él es el que ha vencido. El diablo, que se lo reprenda, dice en Romanos, que tenía el imperio de la muerte en su mano, y Cristo se lo ha quitado y lo ha convertido en imperio de vida. Amén. Para todo aquel que le sigue. Gloria al Señor. Así que mira, fíjate bien ahora, a partir del versículo 21, que el Señor comienza a decir, oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Dónde fue dicho? En la ley. En la ley. Este es el cambio que hace. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora viene el cambio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Escucha bien el cambio. El cambio no es más flojo, El cambio es fuertísimo. Porque en la ley se consideraba pecado si uno mataba, pero si uno discutía y le decía cualquier cosa a uno a otro, eso no se consideraba pecado. Pero ahora aquí sí, aquí el Señor lo dice claramente. Pero yo os digo, o sea, este es el cambio que Jesús hace. No achica el pecado, lo agranda. No solamente matar es pecado, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! ¡Aleluya! Culpable de juicio, no en la tierra, sino en el cielo. Claro, si se arrepiente, evidentemente, está hablando siempre en este sentido, ¿no? Y es verdad que hay gente muy dura que ofende a veces y no se quiere humillar. Precisamente me ha venido este mensaje porque Israel celebra también en estos días y en alguna fiesta más el Día del Perdón, ¿verdad? Y es una vez al año. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué cambio hace? Si tu hermano peca contra ti, ¿te perdonaré 7 veces? Dice, no, Pedrito, 70 veces 7, 490 veces al día. Da un aplauso a Cristo. Aleluya.
¿Se dan cuenta el cambio que el Señor hace? Grita un fuerte amén. Es algo hermoso, ¿verdad? Así que el perdonar, hermanos, en la vida cristiana es súper importante. En el 27, otra vez de nuevo, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aumenta otra vez de nuevo el pecado. Ahora, en cuanto a lo físico, lo quita. Cuando llega en el capítulo 8 y traen a la mujer en adulterio y la ponen en el medio, entonces en la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? Entonces Jesús como que se hacía el disimulado, esperando que ellos recapacitaran. Cuando se diera de cualquiera de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. ¿Qué está diciendo con esto el Señor? Bueno, esta mujer, si no se arrepiente, va a ser condenada al infierno, pero no la vamos a apedrear, ¿verdad? Eso sí lo quita el Señor. ¿Te dan cuenta? Ese es un cambio. Por eso la Biblia dice que aquellos hombres acusados por su conciencia fueron abandonando el lugar, ¿verdad? Porque realmente lo que el Señor está diciendo: oye, para apedrear a esta mujer, vosotros tenéis que estar limpios. Porque ¿cómo vas tú a condenar a una mujer y la vas a matar cuando tú estás peor? ¡Aleluya! Grita fuerte, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya denunció el Señor a los escribas y los fariseos y les dijo: vosotros que estáis dando una imagen externa y demudáis vuestro semblante para hacer a los hombres que ayunáis, y estáis llenos de rapiña, porque luego vais a los hogares de las mujeres y las arrastráis al pecado. Y esos eran los que estaban llevando a la mujer ahí. ¡Buah! Tremendo, ¿no? Claro, al Señor no le pueden engañar porque el Señor conoce todo. Conoce el corazón, conoce los pensamientos, conoce absolutamente todo. Entonces, claro, cuando el Señor dice la palabra con ese poder, ¡uy! Todos se vieron en el infierno vivo ahí. Se vieron en los infiernos condenando a esta mujer y tú estás peor. Por eso se fueron, ¿verdad? Así que qué interesante que el Señor quita esa parte del apedreamiento. Pero aquí hay un cambio también. El Señor considera que cuando un hombre o una mujer mira a otra persona con lujuria, adultera en el corazón, agranda el pecado. Pero también, lógicamente, el perdón también se agranda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente con ir a Cristo y uno se arrepiente de los pecados, ya sean externos o en el interior, la sangre de Cristo limpia todo pecado. Porque tan fuerte amén. Y tenemos que tener la seguridad y la tranquilidad de lo que el Señor dice es así. Y es muy bueno a veces repetir, porque el diablo es muy astuto y trae espíritu de culpabilidad cuando alguien peca. Entonces el diablo, que es malo y es el que te lleva al pecado, luego eres pecador, eres pecadora, tú no tienes vergüenza. El diablo viene pam, pam, pam. Pero entonces lo que tienes que memorizar son versículos de la palabra de Dios y creer en sus promesas. Entre ellos, pues, que el Señor dice en Mateo 28, venid a mí los trabajados y cargados, se refiere también pecados, y yo os haré descansar. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, cuando dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y entonces cuando nosotros creemos en ese perdón, eso nos da descanso. No podemos esperar la paz y el descanso por nuestras acciones, porque nuestras acciones nunca van a ser perfectas. Siempre vamos a estar metiendo la pata de una manera o de otra, aun cuando no es adrede. Pero si confío en las promesas del Señor y voy donde Él, entonces ahí encuentro la paz, porque sé que me ha perdonado. Amén. Amén. Yo siempre recuerdo que cuando recibí al Señor como mi Salvador, yo iba a confesarme ante el cura y no me sentía perdonado. O sea, me echaba el rezo y volvía torbi, y volvía torbi y nada.
Me sentía igual, yo no me sentía perdonado. Y sin embargo, cuando vienen estos hermanicos gitanicos míos, me predican el Evangelio y le entrego mi vida, oye, que me sentía perdonado. Da un aplauso al Señor, amén. Claro, eso hizo la diferencia en mi vida, en lo que antes había conocido y lo que ahora tenía, cuando había aceptado al Señor. Porque no tenía conocimiento, pero sí tuve un descanso de saber que me había perdonado el Señor. Esto es muy importante. El siguiente, en el 31, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el Antiguo Testamento, ya el Señor lo dice también en el capítulo 19 de Mateo: por la dureza de corazón del pueblo de Israel, les permitió dar carta de divorcio por cualquier cosa. Todavía a día de hoy, pero eso sí, te digo una cosa, hay menos divorcios en Israel que en Europa, muchísimo menos. Porque hay consejeros, y es muy difícil un divorcio. Pero suele haberlo cuando una mujer no puede tener hijos, por ejemplo. El hombre puede divorciarse de ella y casarse con otra. O también, si el marido dice: a ver, es que me he casado con una mujer, hijo mío, y no frega los platos. No hace nada. ¿Verdad? En ese caso también, aunque no se escucha mucho, pero la ley, algunos te especifican, algunos estudios, que eso se podía hacer, si encontraba algo. Pero aquí el Señor quita todo eso. Si tu mujer no lava los cacharros, lávalos tú. ¡Aleluya! Por eso yo le compro platos a mi mujer, para que no fregue. Se los compro, de plástico y vasos, ala, todo lo que quiera. ¿Verdad? Así que eso lo quita. Y solamente permite el divorcio por causa de fornicación, que en el original se refiere a cualquier pecado de tipo sexual, ¿verdad? Y aquí hay algo que, claro, estamos en unos tiempos muy complicados porque los matrimonios no duran, ¿verdad? Los matrimonios generalmente suelen durar 10 años como mucho, lamentablemente, y se dejan. Esto ocurre. Entonces a veces, se echan la culpa uno a otro y uno no sabe. Uno no sabe realmente quién es el culpable, y tenemos que utilizar de mucha sabiduría para no condenar y dar la oportunidad que si realmente tienen la razón, ya lo veremos delante de Dios. Entonces yo a veces tomo algunas medidas cuando el asunto no está claro. Les permito que vengan al culto, pero no les permito tomar la Santa Cena y tampoco ser utilizados en nada. De esa manera se pueden salvar el que realmente crea que es justo, ¿no? Porque no sabemos. Pero también, por otro lado, no se puede sanar, dar porque no ha sucedido nada, cuando realmente ha habido un asunto de adulterio. Mientras que la persona permanezca con la persona que cometió el adulterio, aunque se case por la ley, delante de Dios, eso no cuenta. Porque si la ley cuenta, entonces también los gays y las lesbianas, ¿vale la ley? No vale. O sea, la ley, por la ley se han casado mucha gente que ha venido aquí y se ha ido con otra o con otro, lo que ellos quieran. Pero si realmente el adulterio es real, eso no se borra, aunque diga me arrepiento, mañana sigue igual. Es igual como el que dice robo, me arrepiento, Señor, que he robado para comer, y mañana sigue robando. Entonces no sirve para nada, el pecado permanece hasta que no se abandona. La blasfemia contra el Espíritu Santo precisamente consiste que cuando una persona comete pecado,
no se considera arrepentimiento mientras no abandona el pecado. ¿Me explico? Esta es la clave. Es decir, si no deja el pecado, puede pedir perdón, no es perdonado, porque sigue pecando, sigue en la práctica. Y eso es lo que dice en 1 de Juan, que cuando uno practica el pecado, dice, no tiene a Dios, dice más fuerte, es del diablo, directamente. Porque lo que dice es que cuando uno tiene a Dios en su corazón, a Cristo, no peca de una forma adrede. ¿Me explico? Y puede parecer duro, pero es clarísimo como el agua. Así que yo, cuando alguien viene en este sentido, pues utilizo esto, ¿verdad? Para no tratar de condenar los que escuchen, pero no le dejo participar de nada si yo tengo claro de que no sé quién es el culpable. Porque claro, trata de reunir y no, es que me hizo esto, es que me hizo lo otro, es que se fue con otra, y uno no aclara nada. Y digo, Señor, yo aquí ¿qué puedo juzgar? No puedo juzgar nada. Entonces, entonces, de esa manera es una manera sabia, ¿verdad? Cuando no se saben las cosas, ¿verdad? Pero esto es una cosa que vamos a ir viendo, lamentablemente, porque estamos en el último tiempo. Vamos a ir a un punto más y ya vamos a terminar. Por ejemplo, el amor hacia los enemigos, en el 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto aquí es un cambio radical, ¿verdad? Aquí es un cambio abismal. Porque claro, en la ley uno podía tomar venganza cuando alguien le hacía algo. Podía tomar venganza, pero en la gracia no. Por eso el Señor, que dice, no solamente dice esto, dice, cuando alguien os maldiga, maldice tú. Bendice. Ponle tan fuerte amén. Y así en todos los sentidos. Y el amar al Señor dice que hay que vencer el mal haciendo el bien. Y tan fuerte amén. Ahora, claro, aquí cuando está hablando esto es simbólicamente. No está diciendo que si viene uno y ¡pah! Y dice, dame otra aquí. ¡Pah! Otra aquí. No es este sentido que está diciendo, ¿verdad? Sino está diciendo en el sentido, bueno, no se lo devuelvas. Es complicado, ¿verdad? Yo he conocido mucha gente alguna gente que lo ha devuelto bien y viene. Y si no sale el otro arreando, vamos que. Porque en un momento dado de euforia, pues la verdad, no es fácil. Una vez a Nicky Cruz era un pandillero y se convirtió al Señor. Y bueno, pues él como pandillero era un luchador que no vea, ¿sabes? Se convirtió al Señor y entonces pues dejó toda aquella vida mala, dio la utilización de un evangelista, se casó, tuvo hijos, pero claro, no sé si fue que un día alguien quería pegar a sus hijos o algo, ¿no? Y entonces en la televisión le preguntaron y le dijeron, bueno, ¿y ahora qué pasa? Si alguien viene a por usted o sus hijos, dice, si viene a por mí, bueno, pero si viene a por mis hijos, no. Yo le doy. Es difícil, ¿no? Es difícil, aunque Dios da fortaleza para todo. Pero tampoco es que, bueno, me dan y... No. Uno puede sujetar a la persona, ¿verdad? Y hay muchos medios que uno puede utilizar sin agredir. Por ejemplo, al Titi, cuando era presidente de la iglesia de Filadelfia, el Titi pega ahí arriba, una espalda que no era. Era peor que el pandillero, cuando no tenía al Señor. Y entonces un día fue a Valladolid, pobretico, fue a Valladolid y él es de Burgos. Y entonces vieron que la matrícula de Burgos y resulta que había equipo de Valladolid y el equipo de Burgos, de los ultra estos derechas que hay de los equipos. Y entonces creyeron que él era un ultra de Burgos. Entonces fueron los de Valladolid, entre yo no sé cuánto había, si había 7 o 8, y a pegarlo. Y comenzaron a pegarle al pobretico mío en las piernas,
Y el pródigo diciendo, pero hombre, que no, que yo soy siervo de Dios. De nada valía que le dijera. Y él, como era así de alto, agarró a uno contra la pared, le puso así, porque, claro, había otros que estaban pegando por otro lado, pero se ve que este era más, pero era pequeñito. Y entonces le puso la mano así y ya no llegaba a darle. Así. Dice, hombre, que si yo siervo de Dios, hombre. Y a veces Dios permite, porque si no llega a ser por otros gitanos que estaban viendo lo que y que eran inconversos, no eran creyentes y le conocían y veían lo que, hombre, 7 o 8 hombres pegándole, sí. Y entonces agarraron los gitanos un par de balas. Y él, mientras que le estaba diciendo que no os puedo pegar, hombre, que soy un siervo de Dios. Y dice el otro que dice, este no puede pegar, yo soy siervo de Dios. Nosotros sí. ¡Pa, pa, pa! Salieron arreglando por patas. Si no manda el Señor a esos gitanos, ahí lo machacan. Pues sin haber hecho nada al pobre, ¿verdad? Así que uno puede sujetar. Claro, como no era uno solo, pero a uno lo tenía controlado y no se podía mover. Intentaba hacer así, pero la cabeza... El Señor nos guarde, amén. Porque hay, la verdad, mucha gente mala en el mundo. Y a veces agreda. Yo por testificar del Señor me han pegado, ¿verdad? Una vez en Madrid, testificando y ayudando a una persona que era pobre, me dieron una torta. Y bueno, gracias a Dios que Dios me dio fortaleza. Pero la verdad, cuando veas a una persona así, retírate. Cuando veas a una persona que habla mal, que insulta, retírate. Lo mejor, sabiamente, que puedes hacer es marcharte a otro lugar. Que te digan que cobarde, bueno, a mí me da igual. Yo lo que quiero es agradar al Señor. Amén. A mí no me importa que me digan valiente. Yo valiente no soy. Soy valiente en Cristo. Para predicar el Evangelio, pero para nada más. Así que bueno, hay más cambios, que en otra ocasión a lo mejor ya hablaremos, pero es importante observar estos cambios. No que quitó los mandamientos, sino al contrario, exigió más que el antiguo. Pero también la fortaleza que tenemos nosotros es mayor que las que tenían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso era algo que en aquel entonces no estaba de forma permanente. Y era muy duro. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y que es importante entenderlo, Padre mío, que la ley, en el sentido de lo que era pecado, no ha cambiado, pero sí ha cambiado en cuanto a perdón, en cuanto a la misericordia, que esto es realmente lo importantísimo, que tú has derramado tu sangre, Jesús, para perdonar nuestros pecados, y que nada más que abrimos nuestra boca y pedimos perdón, el perdón está automáticamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Grita fuerte, amén.